Hay pasajes que no sé si existen. Son verdes y azulados. Parecen un sueño. Tienen el aroma de unas castañas asadas. Tienen el calor del relato de una abuela un domingo a la tarde. A veces quiero guardar esos recuerdos en mi memoria, pero es como filmar el polvo. Buscaré historia de un pueblo, que es la historia de mi familia, de nuestras familias. Ese encuentro con la comunidad será mi nuevo hogar. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy nos va a acompañar, nos está acompañando Alicia Cano. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, un gusto Por estar favor, acá. realizadora audiovisual, documentalista y directora de la película Bosco, que está siendo tremendo éxito, pero vamos a estar hablando bien del tema de la película. Y nos acompaña Dan Lande. Quizás con ese nombre te conoce muy poca gente, por lo menos en el mundo, pero si uno habla de él como rulo de viaje, debe haber una cantidad de gente de la generación que lo conoce. Sos argentino y bueno, creás contenidos digitales conectados con dos temas que te apasionan, los viajes y la creatividad. Cuando viajas además haces charlas de creatividad, es así, ¿no? Sí, en realidad, bueno, desarrollo distintos tipos de proyectos, en general buscando una mirada diferente, ¿no? de lo que se cuenta o lo que se muestra. Bien. Bueno, y tú, aparte de Bosco, ya has tenido otros muy buenos éxitos, como fue el caso de Bellavista, que fue también uno de los grandes éxitos. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo te sentís? Bueno, bien, contenta con todo lo que está pasando con Bosco. Sí, Bellavista fue la primera, ¿no? En el 2012, o sea que hace 10 años que fue mi debut en el cine documental. Y bueno, muy contenta con todo lo que está pasando con Bosco, ¿no? Yo estaba pensando en eso antes de ir a las fotos, que cuando hiciste Bellavista ya estabas haciendo Bosco. Exacto, porque yo empecé a hacer Bosco sin saberlo en el 2006, ¿no? Cuando me fui a Italia por primera vez y ahí nació todo. Y en realidad me fui a estudiar audiovisual, a hacer una maestría ahí, entonces fui filmando y bueno, y cuando hice el Bellavista igual no me imaginé que ya tenía 6 años de un rodaje Claro. iniciado de Bosco. Bien, Sí. vamos a ir a ver las fotos. Vamos a preguntarnos, Opa. bueno, ¿quién es eso? ¿Quién es esa niña? ¿Dónde estás? Bueno, esa soy ¿Qué yo. hay de ti de ella ahora? Con 8 años, estoy en el fondo de mi casa en Salto, en el barrio El Cerro, siempre despeinada, como recuerdo que siempre tuve el pelo lacio y me molestaba mucho peinarme, que me peinaran, eso es una constante, aunque si ahora no se nota, no me peino casi nunca. Era invierno porque mi madre siempre plantaba petunias en ese cantero en invierno, seguramente por agosto. Tengo un buzo de mi abuela Ruba, que me lo tejió en Salto. Y bueno, ¿y qué hay? ¿Qué hay de...? Mira, elegí en realidad esa foto cuando me pidieron porque es la única foto que aparezco posando y riendo, porque a mí no me gustaba que me sacaran fotos. Era de las que decía, no Sí, quiero sacar. entonces en todas las fotos estoy con una cara fatal. Y bueno, y esta se ve que me agarraron en un buen día y me sacaron una foto. Me acuerdo que hay una secuencia donde también estoy con mi hermano menor, Aco. También estamos los dos y que él tenía 1 año y medio, así que bueno, creo que capaz que ahí... ¿Mucho tiempo en Salto? Sí, viví desde que nací hasta los 18 años que me vine a estudiar a Montevideo, sí. Y mi familia vive todavía en Salto. Y es una zona de barrio de Salto. Sí, es un barrio, El Cerro, en Salto, que queda cerca también del río, del río Uruguay. Hay una identidad de barrio muy fuerte. Tengo tres hermanos, soy la tercera. Y bueno, y me crié también, está a una cuadra del Club Nacional de Salto. Me crié ahí, fui a la Escuela 5, que es la escuela de barrio que quedaba a 2 cuadras, fui al Jardín 103, que también quedaba a 1,5 cuadras de mi casa, así que siempre ahí al Liceo Piloto, que quedaba 8 cuadras.
todo en el barrio, todo en el barrio. cerro, sí. ¿Y son de las salteñas que creen que son mejores que los de Paysandú? No, porque además tengo mis sobrinas y mis sobrinos nacieron en Paysandú, tengo un hermano viviendo en Paysandú, cuñada sanducera, así que... Pero tienen a Suárez y a Cavani. Son ¿no? el barrio más grande al sur de Salto, pero bueno, no más que eso. Bueno, muy bien, vamos a ver tu foto, Dan. ¿Cómo Dale. te digo, Dan o te digo? Como quieras. Dan. Vamos a ver tu foto, Dan. Una foto familiar. Sí, es una foto de un cumpleaños mío. Ahí no se ve, pero abajo está la torta con las velitas. Estoy por soplar las velitas. Y bueno, parece que me están agarrando, ¿no? Eso no me acuerdo, que si me abalanzaba la torta o qué. Pero la elegí porque, bueno, en esta foto están mis padres y está también mi abuela materna, que bueno, que es la que está a mi izquierda o a la derecha de la foto. Y que fue la abuela con la que más conviví o pasé tiempo. Mis abuelos fallecieron cuando yo era chico, los otros tres. Y está también un tío abuelo mío que fue el responsable de alguna forma de que mis abuelos paternos llegaran a Argentina durante la guerra o después de la guerra. En realidad mis abuelos paternos sobrevivieron al Holocausto, a la guerra. Ellos tuvieron una historia muy difícil, muy dura, cuando ellos eran, perdón, no lo dije, no asumí, pero eran de un pueblito en Polonia. Mis Sí. abuelos, los cuatro eran polacos, y cuando bueno, los alemanes entran a Polonia, mi abuelo y mi abuela se escapan del pueblo, se van para el este y ahí los agarran los rusos, los soviéticos, y los mandan a un campo de trabajo forzado en Siberia, y ellos pasan toda la guerra en Siberia, sobreviven, y cuando termina la guerra vuelven a su pueblo, en realidad vuelven a Polonia, no llegan a su pueblo porque se enteran antes de que toda su familia había sido asesinada, no había sobrevivido nadie, y el único familiar que les quedaba era este tío abuelo, que estaba en Argentina, que había ido antes de la guerra. Entonces así es como él le consigue los pasajes y él es el que gestiona o de alguna forma los ayuda a llegar a Argentina. Qué tremenda, ¿no? Qué tremenda historia, además, porque uno no se imagina el drama de huir, el drama de ser capturados, el drama de ser trasladados, el drama de volver a lo que ya no existe, Sí. ¿no? A lo que está todo perdido, la desesperación, ¿no? Y además, bueno, tenemos algo de información. Mis abuelos nunca quisieron hablar nunca volvieron a Polonia, nunca quisieron saber nada con Polonia, nunca quisieron hablar de la guerra. Era muy poquito lo que decían, fue como un dolor muy grande, muy fuerte. Bueno, como muchos abuelos que emigraron de Europa del Este o de otras partes, llegaron a Sudamérica y dieron vuelta a la página, arrancaron de cero una nueva vida. Pero mi abuelo escribió un libro en los 70s, él no hablaba, pero bueno, escribió un libro contando la historia de su pueblo y de su familia, un libro en Yiddish, que es el idioma que hablaban los judíos en Polonia. Y bueno, y ahí hay un poco de información, el tema es traducirlo, pero encontramos un poco de información de lo que fue también sus años en Siberia, que en realidad lo fueron moviendo a Kazajistán, Uzbekistán, trabajando en condiciones donde, nada, o sea, el invierno allá y ellos casi sin comida, sin abrigo, así que sí fue como muy duro. Igual de igual manera me da la sensación que no es que te están agarrando, sino que te están abrazando, ¿no? Sí, Porque como que No, es, sí. es una postura de padre con su hijo que apaga las velitas, de orgullo, de tenerte así, ¿no? Es una imagen muy tierna, muy tierna. ¿Y esa es la abuela a la que le rompiste los platos? No. La abuela de los platos es mi abuela paterna, que es la que les contaba la historia Sí. de Siberia, que bueno, que no está en está. esta foto. Porque ahí vamos a estar hablando de los platos rotos porque es parte del recorrido. Y además tenés familia en Uruguay. Tengo familia en Uruguay, Sí. que llegó de parte de mi abuela materna, mi tío abuelo, o sea, mi bisabuelo, y se llevó a mi tío abuelo Uruguay, y bueno, y estuvieron viviendo en Uruguay, y bueno, y mi familia de parte de mi tío abuelo es uruguaya. ¿Ellos vinieron a Uruguay directo desde Polonia o
Vinieron de Argentina. No, mi bisabuelo llegó a Argentina y en algún momento se vino para acá y bueno, y se Muy quedaron. bien. Ustedes son jóvenes, para decirlo de alguna manera. Gracias. Son jóvenes, sí, son jóvenes. Crean contenidos audiovisuales y una de las cosas curiosas, por lo menos una particularidad, es que están buscando las historias de sus abuelos, ¿no? En sus trabajos. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué ustedes eso? ¿Pero por qué hay eso? ¿Por qué piensan que existe eso? Que tenemos esa cosa, que tenemos una necesidad de ir un poquito más allá de la historia de nuestros abuelos que ellos pueden habernos o no contado, como es tu caso, o esas historias que a veces se van perdiendo. ¿Por dónde va esa...? Sí, creo que en este momento histórico creo que hay como un recorrido en el arte, me parece, que se está haciendo preguntas, ¿no? Vinculadas al origen. Creo que tiene que ver mucho con eso y que nuestra generación se las está haciendo mucho, ¿no? O sea, también a mí me ha pasado ahora con Bosco la cantidad de gente de mi edad o un poco más joven también que me habla de eso, ¿no? De poder conectar con nuestra propia historia que va mucho más allá de los abuelos, ¿no? Que va de los abuelos para atrás y hacernos esas preguntas de dónde venimos, cuál fue el recorrido, qué fue lo que pasó, ¿no? Qué fue lo que pasó antes de lo que conocemos acá. Me parece que esa pregunta también es una pregunta que nos dispara al futuro, ¿no? El origen como algo futuro. Es como que creo que también están pasando tantas cosas, tantos cambios rápido, que me parece que eso es algo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, y yo creo también que hay algo, vos mencionabas nuestra generación, y yo creo que se dio un salto, digo, porque la generación de nuestros abuelos, o por lo menos los que llegaban de una experiencia traumática, no hablaban mucho de su vida, y la generación de mis padres o nuestros padres estaban como demasiado cercanos a ese dolor como para preguntar, ¿no? Era como muy directo. Entonces, mi papá no se le ocurría preguntarle, no le preguntaba tanto de la guerra. Yo creo que nosotros ya estamos lo suficientemente lejos o con cierta distancia como para poder explorar, pero al mismo tiempo, o sea, cercanos en cuanto a ese dolor como para sentirnos, sentirlo, emocionarnos, querer saber más, pero al mismo tiempo con cierta distancia como para poder hacer las preguntas o indagar o saber más. Está claro que ustedes no tienen ninguna vinculación, no se conocían. No, yo conozco a su hermana. Bueno, sí, bueno, el mundo es así de pequeño. Pero no, me acabo de enterar en realidad. Pero hay una cosa que es esa historia que tú contás, ¿no? De tus abuelos que se huyen de Polonia, los capturan los rusos, los llevan a un campo de concentración, después los liberan y vuelven, dan una vuelta y terminan en Argentina. Y en definitiva, tu abuelo se va de Bosco, si no me equivoco, vos me lo corregirás, se va de Bosco porque están en el medio de la guerra y están pasándola muy mal. Sí, es en la Primera Guerra, ¿no? La historia de mi abuelo se remonta y que en realidad él ya nació... Es en realidad tu tatarabuelo. Es mi bisabuelo y tatarabuelo también, porque él es de las dos partes, ¿no? De parte de madre viene de Bosco y de padre también, pero los dos se encuentran en Uruguay y mi abuelo nace ya en Salto en el 17, o sea que estamos hablando de la Primera Guerra, que también viajaron más por necesidad además económica, ¿no? Que creo que hay una diferencia ahí en cuanto a también trabajar la memoria. No es lo mismo hablar de un holocausto ¿no? o de la Segunda Guerra, todo lo que pasó, que esta otra emigración, pero que también en realidad fue la que forjó muchas de las cosas de nuestra idiosincrasia uruguaya y que también emigrar por necesidad y no por deseo implica un dolor y algo que tampoco se ha explorado mucho, ¿no? O sea... Pero de cualquier manera... Hay un dato y es la presencia de la guerra en Europa. Sí. ¿No? Que es un tema que además hoy lo estamos reviviendo. Sí. Sí, está... Y no solo se está reviviendo la guerra, sino se está reviviendo como un montón de... hay un montón de cosas que se ven de cómo reaccionan los países, cómo reaccionan los pueblos, cómo se comunican ciertas cosas, cómo funciona la maquinaria mediática, los boicots, y que hace recordar
a esa que guerra. se repite, ¿no? Y creo que también ahí por eso la importancia de indagar en la memoria y conocerla, para no repetir ciertas Claro, cosas. porque además, en definitiva, en Europa, lamentablemente, mi opinión, ¿no? Se están recuperando o están reviviendo movimientos pronazis, de extrema derecha, volviendo a las viejas ideas que llevaron al nazismo y que provocaron todas estas cosas que vivimos después. Sí, sí. Discursos de odio. Sí, claro. Y a los migrantes también, ¿no? O sea, en Italia a mí me pasaba mucho que hablaban de los extracomunitarios, se les llaman así, ¿no? A los que están por fuera de la comunidad europea, como si Italia no hubiese sido un pueblo migrante, que migró, ¿no? Los que vinieron con nada, llegaron acá ¿no? Y de repente a quienes vuelven les llaman de esa manera, despectivamente. Sí, sí. Mis abuelos eran italianos. Claro. Muy cerquita los tengo, muy cerquita. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de Bosco y de la ruta de los Bobes. ¿Te parece bien? Perfecto. Enseguida seguimos, estamos conversando con Alicia Cano y Dan Lande, el rulo de los viajes. Y en un instante volvemos. Seguimos conversando con Alicia Cano y Dan Lande. Viajar por el mundo para contar historias, desplegando la creatividad, sería el título de nuestra conversación. Hablemos un poco primero sobre Bosco, ¿no? La última película, que está siendo, no sé si un fenómeno, pero para nuestro país, tener ya más de 12.000 personas que la fueron a ver es una cifra muy alta para Montevideo y para el Uruguay. Sí, más siendo documental, y ¿no? más siendo... Sí, nosotros tuvimos una discusión sobre el tema. Ah, ¿Es bueno, a un mí me encanta documental dar esa discusión, pero... o es una historia? Claro. Porque uno tiene la idea que el documental es eso donde te dicen, y bueno, en el año 1845 pasó tal cosa y tal dijo tal cosa. Y esto es, sí, pero es como que... Es cine, Es una ¿no? historia, es cine, Claro. ¿no? Lo que pasa que ahí te ponen el rótulo, ¿viste? Te preguntan qué es, ficción o documental. O peor es cuando te Claro. preguntan, ¿es documental o es una película? Como si... Esa es un clásico, ¿no? Eso es peor Como, todavía. claro, porque es como que si hacer cine documental no fuera hacer una película, ¿no? A mí además especialmente me gusta siempre jugar con los híbridos, así que bueno, sí, por ahí. Y muy premiada además. Sí, porque en realidad la película quedó pronta en el 2020, año de pandemia. Te voy a pasar el café a ti acá porque tiré en el mío. Ah, no hay no quiero que problema. tengas la taza sucia. Año de pandemia, entonces lo que hicimos es empezamos antes por los festivales y con Agustina Chiarino, que es mi productora, decidimos que bueno, que hasta que no se habilitara el aforo completo en Uruguay no íbamos a estrenar, Claro. porque siendo una película además como es Bosco, que es totalmente atemporal, no hay nada como de la agenda del presente que pudiese, ¿no? Que te queda vieja la película y ya no la podés estrenar, decidimos y creo que fue una buena decisión. ¿Qué significa que tiene premios? O sea, desde el punto de vista de la venta de la película, de que la gente la vaya a ver, ¿es honorífico? ¿Implica también dinero que te ayuda a llevar adelante el proyecto? Hay dos cosas. Por un lado está la selección a festivales, que nosotros lo vivimos ya como un premio en sí mismo, porque en realidad, por ejemplo, no sé, a IDFA, que es el festival de documentales más importante donde empezó la película, se presentan 6.000 películas y seleccionan 100. Entonces ya la selección en sí mismo significa un premio, un reconocimiento. Además, que queden ciertos festivales. También quiere decir que otros festivales dicen, estuvo acá, tiene como, ¿no? Entonces ya te la miran, porque cuando van a seleccionar de repente reciben miles y no necesariamente miran las miles. Entonces ahí es como donde empieza el primer recorrido de una película. Después, por otro lado, sí, si tenés suerte además, te ganaste un premio. Y si tenés mucha suerte, ese premio es en dinero, si no, en realidad es por el honor nada más, y es el sellito, que también está muy bueno. Claro, sí. Y bueno, Bosco recibió 9 premios, estuvo en más de 20 festivales y bueno, y eso está muy bueno, porque en realidad a la medida que vas viendo que recibió un premio acá, que estuvo, ¿no? Que empezó su recorrido en Cannes, que después estuvo en IDFA, bueno, ahí de alguna manera te la van mirando
y hace que la película se empiece a ver en otros países inimaginados, ¿no? Como Indonesia, por ejemplo. No, yo quería preguntarle, que además imagino que más allá del premio en sí, que hay algo que tiene que ver con cierta satisfacción de todo el trabajo puesto en esa película, ¿no? La valoración de todos los años que llevó, ¿no? Porque además siendo una película tan chiquita como es Bosco, tan chiquita en el sentido que es una historia muy mínima, un retrato muy intimista, no cuenta, ¿no?, nada mega gigante, entonces justamente es una película que lo que hace la diferencia es la mirada, ¿no? Es una película absolutamente de mirada, de poner el foco en eso, de construcción de la memoria, ya que estábamos hablando, ¿no? De la memoria fragmentada, no lineal, el pasado, el presente, ¿no? Se unen, se funden y construyen un presente atemporal. Entonces, bueno, todo eso hace que lo que te encontrás es un relato que te dejas envolver por él de alguna manera, ¿no? Un relato en el que decidís quedarte y posar tu mirada y acompañar ese viaje. Pero siempre es un gran signo de interrogación, sobre todo cuando indagamos sobre nuestra propia historia, ¿no? O sea, claro, esto realmente que yo estoy contando, este Bosco, ¿qué es lo universal en Bosco? ¿No? ¿Por qué a alguien de Indonesia le puede interesar? ¿Cómo se puede relacionar a alguien de Grecia? ¿No? No te digo alguien de Italia, porque además la película es Uruguay-Italia, pero ¿de qué manera? Y bueno, todas esas preguntas después viene la selección a un festival y entonces te sentís más tranquila y después, bueno, de repente viene un premio y bueno, todo eso hace que la película vaya existiendo también, ¿no? Ahora te voy a dejar tomar el café porque, y después te voy a preguntar otras cosas sobre la película, pero voy a ir un poquito contigo, Dan, porque para ver si yo entendí bien la historia, ¿no? Es decir, hay un momento de tu vida, en algún momento, que organizás una comida, una cena, no sé, y rompés unos platos que eran de tu abuela. Exacto. Que esos platos habían venido con ella. Habían estado 70 años en mi familia. Estaba organizando una cena en Buenos Aires y se rompieron por accidente 5 platos que eran de mi abuela. Y en ese momento yo sentí como, bueno, deshonré la memoria de mi abuela. En realidad era uno de los pocos recuerdos que tenía de mi abuela y dije, de alguna manera lo tengo que reparar, ¿no? Esa noche estaba muy mal, llamé a mi vieja y dije, ¿viste? Rompí los platos, dice, no pasa nada, no, yo tengo que arreglar esto. Y se me ocurrió y dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir por primera vez a Polonia, voy a ir por primera vez a los pueblos de mis abuelos, de mis 4 abuelos, y voy a llevar un pedazo de plato roto a cada pueblo. Voy a escribir un mensaje y lo voy a dejar como placa conmemorativa. Y después ahí dije, bueno, está bueno, ¿no? Y voy a conocer los pueblos. Y después de unos días dije, bueno, ¿por qué tiene que ser solo en mi familia? ¿Qué pasa si le pido a la gente que me escriba, que me diga de dónde eran sus abuelos en Europa del Este? Vos ya tenías no sé si tu blog o tu lugar de... Sí, el rulo de viaje ya estaba funcionando. Yo ya tenía como, llevaba, esto pasó hace 3 años y yo hace 10 años que escribo de viajes y genero proyectos, contenidos. Y dije, bueno, voy a pedirle a la gente que me escriba, que me diga de dónde eran sus abuelos en Europa del Este, y hago un viaje con el hilo conductor haciendo homenajes con platos rotos. Entonces la gente me empezó a escribir, che, Rulo, mi abuelo era de este pueblito en Rumania, de Moldavia, de Ucrania, Polonia, Bielorrusia. Y bueno, y en el 2019 hice un viaje de 7 meses, en donde la idea era, junto a estos nietos que me escribían, empezar a recuperar la historia de sus abuelos. Yo dije, bueno, contame lo que sepas de su vida en el pueblo, de su llegada a Argentina o Sudamérica, del barco. A veces tenían información, a veces no tenían mucho. Pasaban fotos, íbamos recuperando esas historias y yo llegaba al pueblo, les mostraba fotos y videos, como, bueno, de acá es donde viene tu historia, tu familia. Hacía un homenaje con un plato roto y esas historias las iba contando en redes sociales, ¿no? Entonces empezó a generarse una comunidad de gente que seguía estos relatos y estas historias y se identificaba con estos abuelos y casi como si fuera una telenovela, ¿no? Ir siguiendo ese viaje y esas historias. Y fue, bueno, también muy fuerte para mí porque todo lo que fue pasando yo me cruzaba un país para llegar a un pueblito a hacerle un homenaje a un abuelo que no conocía, de alguien que tampoco conocía, pero al que sentía cercano porque me contaba parte de su historia y con los que íbamos como compartiendo y también iba de alguna forma ayudando a
a desentramar esas cosas de la historia. A esos que te escribían y te decían, mirá, tengo un abuelo en tal lado que pasó. Y el gesto o la gestualidad de romper el plato y de pintarlo, pintar las partes rotas. O sea, Sí. lo que quedaba ahí, ¿dónde los colocabas? ¿Dónde los dejabas? Y los dejaba en lugares representativos que tuvieran que ver con la historia de estos abuelos. A veces era en un cementerio o en un memorial, a veces era en un parque. En general trataba de intervenirlos o escribir un mensaje que tuviera que ver con la historia de esta gente. También pasaba que muchos de estos pueblitos eran lugares perdidos, remotos, donde no había dónde quedarse y quizás hacía a dedo, ¿viste?, por la montaña, y me terminé hospedando gente local que se enteraba del proyecto y ellos se hacían parte del homenaje porque eran parte también de esta historia. O sea, el homenaje terminaba siendo toda esa historia, todo ese viaje al pueblo, toda esta gente que hoy vive en estos pueblos, que se involucraba y ayudaba a recuperar la memoria de un abuelo, de alguien que vivió ahí hace 100 años. Entonces hay un montón de actores que dialogan, Claro. ¿no?, en el tiempo y en el viaje. A ti en la película te pasa que te llevan a ver la fuente que hizo tu abuelo. Sí, pensaba en eso a partir de la placa, ¿no? Y también en esto, nada, de hacer de un accidente como es el plato roto una posibilidad. Y también lo que vos pasás a representar. A mí me pasó eso en el Bosco. Cuando yo llegué, él pasó a ser, ¿no?, alguien que volvía de esa América, ¿no?, de los que se fueron y que quedó esa memoria fragmentada y que él vuelve y si bien no es familiar directo, igual se genera ese ejercicio de memoria, ¿no? A mí me pasó lo mismo en el Bosco. Yo cuando llegué dije que era una Menoni que volvía, que venía de Salto, de América, y se armó una procesión en el pueblo diciendo volvió una pariente de la América. Y venían y me decían, yo tenía parientes en América. Y yo, bueno, ¿en América dónde? En Salto. De América iban directo a Salto porque así había funcionado esa emigración. Y ahí me empezaron a traer postales, y claro, las postales eran retratos fotográficos y que del otro lado decía Salto Oriental. Entonces para ellos América significaba Salto, ¿no? Y que nadie más volvió, y yo fui la primera en volver. Entonces pasé a ser, si bien ya no tenía un parentesco directo con ninguna de las protagonistas que aparecen en Bosco, pasé a representar la nietita de la América y no importaba ya mi relación directa con su historia directa de su familia, ¿no? Porque yo era eso. Y bueno, y cuando me llevaron a conocer la fuente también, claro, sos la tataranieta del que hizo la fontana, ¿no?, el que trajo el agua al pueblo, y Camilo Menoni. Yo, bueno, bien, me imaginaba la fontana, ¿no? La fontana de Itrevi, y de golpe llego a la fontana y es una canilla que sale un chorrito como de agua, así, y tiene una placa que dice Ópera di Camilo Menoni en 1929. Wow. Entonces, era como, sí. Está bueno, pero es una cosa muy, muy interesante. 13 años filmando a partir de ese momento que vas a estudiar y que decidís, bueno, yo estoy en Italia, porque es en el Piamonte el Bosco, ¿no? Ese no, cuenta con fondos del Piamonte, pero es en la Toscana. Entre Toscana y Liguria. Si subís a la cima de la montaña en Bruga, que es una zona, ves Le Cinque Terre abajo, como el mar Tirreno, ¿no? Es esa zona bien entre el límite. De hecho, ellos se iban en una mula, bajaban toda la montaña y se iban a Génova. Sí, claro. Exacto. 13 años, en un momento te quedaste 4 meses y después fueron idas y vueltas. Sí, es como que me preguntabas, ¿no?, en el 2012. Yo fui filmando Bosco, llegué al lugar, me enamoré del lugar y empecé a sentir la necesidad de registrarlo todo. Un pueblo que cuando llegué quedaban 30 habitantes y hoy quedan 12 quedan hoy. Y entonces sentí que había algo que yo quería filmar ahí, no tenía muy claro qué, quería traerle esas imágenes de Bosco a mi abuelo porque no la conocía, tenía una imagen mental del pueblo, pero mi abuelo nunca fue al Bosco, nació en Salto, murió en Salto y nunca fue. Y sin embargo yo crecí con los relatos de él, ¿no? Claro. Contados, relatos que son recuerdos prestados de su padre, de su madre. Y bueno, y entonces ahí, nada, empecé a filmar. Después empecé a filmar a mis abuelos en Salto también. Pero como que de golpe, después de 12 años de estar filmando, dije, bueno, capaz que acá se me está escapando una película, ¿no? Hay algo que está queriendo ser, que está queriendo existir en todos estos apuntes fílmicos que yo estoy haciendo.
Y ahí, bueno, empezó el proyecto como tal, que después en un año lo filmamos y lo terminamos en año y medio. En relación a eso que decía ella, ¿no? De ese contacto con el que vino de América, ¿no? A lugares donde la gente se iba para América. Otra parte que me emocionó mucho porque es cuando ella canta Mamma mia dammi cento lire, que es una canción hermosa y que la cantaba mi abuela, ¿no? Qué Y lindo. entonces, ¡pah! A mí fue una cosa tremenda. ¿Cómo te comunicas con ellos cuando llegas? ¿Cómo te haces entender y cómo te reciben? Bueno, en mi experiencia en Europa del Este siempre fue positiva, siempre yo creo que digo, a esta gente, estas familias, los sorprende quizás ver un poco a alguien del otro lado del mundo y siempre me reciben bien, me hospedan. Yo antes te contaba mucho vodka, desde Mucho las 9 de la vodka. mañana en algunos países, en algunos pueblos, vodka a las 9 de la mañana. Y bueno, y me comunico en inglés, en algunos lugares un poquito ruso, aprendí algunas cosas en polaco y después todo lo que tiene que ver con los gestos, las señas. Digo, la mayoría de la gente no, o quizás en los pueblitos no habla inglés, pero siempre hay alguien que algo habla. Claro. Entonces hace como puente, pero bueno, tuve situaciones así de no comunicación o de comunicación digo, a través de la comida, la bebida. También me pasó cosas insólitas de estos pueblos de terminar encontrando y uniendo familias que habían quedado separadas por 70 años. Me pasó en Ucrania, me pasó también en Polonia con una familia uruguaya, de que en medio de estos homenajes y en medio de estas situaciones se conecten estos dos mundos. Entonces yo creo que un poco, y también el proyecto o lo que busco contar y mostrar con estas historias, también es un poco la vida hoy en esos lugares y cómo eso me va atravesando a mí y cómo también, digo, el viaje, porque uno a veces piensa, bueno, la memoria, la gente se fue, el holocausto, ¿no? Es como todo muy duro, y es duro, pero bueno, yo para compensar también necesito como vivir otro tipo de cosas y también contar por otro tipo de historias. Me pasó en un pueblito en Polonia, que bueno, conocí una familia, me invitaron a un casamiento, y bueno, fui parte de un casamiento en el campo, en Polonia, y a los 2 años volví. Y esta pareja que se casó ya tenía una hija y me invitaron al bautismo. Entonces digo, ya es como que se van tejiendo nuevas historias. Claro. Y es un poco, ¿no? Sube y baja de emociones y un poco, bueno, como es la vida también, ¿no? Me gustó mucho la frase que me contaste antes de entrar, esa de que el vodka eran 2. El vodka en Polonia se toma de a 2. O sea, digo, te ofrecen un shot de vodka y después terminás y tenés que tomar el segundo. Ellos dicen para la otra pierna. Para la otra pierna, eso me encanta. Entonces, claro, ya, o sea, si tuviera que brindar con ustedes a las 9 de la mañana, ya son 4 shots, ¿viste? A las 4 de la mañana, 2, y era duro. Bueno, ¿qué disparadores utilizan para pensar sus historias? ¿De dónde sacan las ideas? Uy. ¿Hay disparadores? Digo, hay cosas A mí que... me pasa que me enamoro de una historia y siento una necesidad de contarla, ¿no? Y también hay preguntas que te haces. ¿Estoy dispuesta a vivir mínimo 3 años más con esta historia, atrás de esta historia, con estas personas que se van a convertir en protagonistas de la película, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Y después siento que hay una intuición que hay ahí que te acompaña. No es lineal el disparador. Pero hay cosas que en general son situaciones que te sorprenden. Digo, que en un momento decís, mirá, hay algo que te impactó, te pasó algo y empezaste a pensar, acá hay una historia. Sí, hay algo que te fascina desde un principio. Para mí siempre fue un primer golpe de ojo, así, como cuando llegué al Bosco. Por favor, lo que es este lugar es una fábula y es igual además al relato de mi abuelo, ¿no? Yo necesito filmar esto, necesito... sin saber igual, ¿no? En ese momento que me iba a dedicar al cine, empecé a filmarla antes incluso, ¿no? Pero ahí hubo algo. Con el Bellavista también, me enteré leyendo el diario, una noticia de un club de fútbol, de un prostíbulo que se había convertido en iglesia, y dije, ahí hay algo, y me fui a Durazno a ver si esa historia era cierta, claro. Y ahí empezó todo, ¿no? Como... hay algunas cosas que me sorprendieron un poco, y es, hay momentos en que las personas que viven en Bosco, que son los protagonistas de la familia, de la película, posan.
¿Cómo conseguiste la confianza de esa gente para...? Porque tenían que tener mucha confianza en ti. Sí, sí. Bueno, es que ahí empieza un camino, ¿no? Cuando empezás a hacer una película empieza un camino de donde por un lado está la vida misma. Yo imagínate, fui al Bosco durante 13 años, viví 4 años en Italia, o sea que iba muy seguido. Se generó un vínculo de mucha confianza y mucha familiaridad. En este caso puntual, pero también hay otros casos donde no se da quizás tanta, pero se genera una cosa que se llama el pacto fílmico, ¿no? ¿Qué estamos filmando? ¿Qué historia estamos contando? ¿Para qué la estamos haciendo? Todo eso se va dialogando, se va construyendo y esa confianza se va dando naturalmente, ¿no? Es lo más importante a la hora, yo creo, de hacer una película, poder tener esta confianza con las personas, porque también a veces se filma mucho y a veces se llega a lugares donde de repente comprometen quizás ciertas cosas, pero después siempre está el montaje, ¿no? Entonces, una cosa es el material bruto y después está el montaje y lo que se... Entonces, ese cuidado, la otra persona sabe que va a existir, ¿no? Y entonces está la entrega en el retrato o en el diálogo de algunas cosas. Me quedé pensando porque en general se dice muchas veces que la creatividad viene con uno. Y sin embargo vos la tratás no sé si de enseñar o de provocar, sos como un instructor de creatividad. Sí, esto no lo dije, pero yo soy docente en la materia creatividad e innovación en la Universidad de Buenos Aires y, bueno, y antes de empezar a viajar trabajaba dando cursos y capacitaciones en creatividad, pero bueno, en otro mundo, no en el mundo del arte, sino más en el mundo de las empresas y en el mundo de las organizaciones, pero hay cosas, ¿no?, que son comunes y yo creo que sí, la creatividad se puede entrenar, hay cosas que nos ayudan a desestructurar el pensamiento, observar otro tipo de cosas cuando plantean esto, bueno, ¿qué inspira o cómo surge una idea? Yo creo que muchas veces surge de empezar a observar otro tipo de cosas, ¿no? Cuando uno puede observar otras cosas, ahí va encontrando otras miradas o otras formas de contar algo y quizás también otro tipo de historias. También pasa, ¿no?, que a veces de la observación, digo, nosotros 3 observamos esta mesa, ahora cada uno va a observar, cada uno va a contar algo distinto, porque somos distintas personas con una mirada, una historia distinta, entonces yo creo que todos podemos ser creativos porque cada uno tiene algo que lo hace único y alguna perspectiva o algo que contar sobre un universo. Entonces me parece que tiene que ver con la observación y a mí lo que me pasa también muchas veces hay cosas que se van procesando adentro, ¿no? Van pasando cosas adentro en un plano más inconsciente, en donde las ideas, ¿no?, se van ordenando, se van buscando, y en algún momento hay algo que se activa, ¿no? Y dice, mira, acá hay algo interesante, o, che, esto está bueno, ¿no? Y yo creo que hay todo un proceso desde el cual uno empieza a gestar una idea hasta que es consciente de esa idea y hasta que esa idea se transforma en un proyecto, ¿no?, en donde se va sometiendo a distintos, se va poniendo a prueba, uno la va contando, la va charlando, la lleva a la acción, ¿no? Hay un montón de las ideas que se dan cuando uno las lleva a la acción y ahí van tomando forma, entonces es como un proceso que se va dando, ¿no? Parte tiene que ver con cómo nos vinculamos con el entorno y parte lo que nos va pasando adentro con nosotros mismos. Está muy bien. ¿Seguimos hablando en un instante nada más o tenías algo para aportar? No, me acordé de que la inspiración me agarre trabajando, ¿no? ¿Quién era que decía? ¿Picasso era? Puede No me ser, acuerdo. ¿no? Sí. Está bien, que me agarre trabajando. Claro. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos conversando con Alicia Cano y Dan Lande. Ustedes estaban hablando recién de la creatividad, ¿no? Y la sensibilidad. Cualquiera puede tomar una idea de eso de se le rompió un plato y sintió, se me rompió un objeto que representaba a mi abuela, ¿tá? Y lo sufro horrible, porque yo creo que a todos nos ha pasado en la vida, que se nos perdió algo, se nos rompió algo, y
o yo tenía una cosa que era de mi tía, yo tenía un pianito que era de mi tía, y un día empecé a pensar en el pianito y empecé a pensar dónde está, ¿no? Y me empezó a generar esa sensibilidad. ¿Se puede crear sin tener esa sensibilidad? Yo creo que es No los quiero poner en personal. un aprieto, pero... No, Yo para creo que mí, es personal, ¿no? Todo lo que va pasando y bueno, yo también digo, hay cosas que fui descubriendo, ¿no? Con este proyecto que tenía que ver con qué me gusta hacer, también qué me gusta contar. Me pasaba que quizás, bueno, un homenaje en un pueblito en Polonia en donde era una abuela que había escrito un diario de su vida desde que era chica en este pueblito, Parchev se llamaba, hasta sus 87 años en Argentina. O sea, contaba toda su vida y la nieta, o sea, los nietos que me contactaron, una de las nietas se había grabado leyendo ese diario y me habían mandado un audio de 30 minutos, ¿no? Que lo escuché varias veces, pero lo volví a escuchar cuando llegué al pueblo. Y ese día yo caminaba el pueblo, este pueblito de esta abuela, la Bove Sara, escuchando a la historia de esta abuela contada en primera persona, ¿no? Desde el aljibe donde iba a buscar agua hasta la noche que tuvo pesadillas porque tenía una prueba en la escuela. Yo iba caminando por el pueblo escuchando la historia de esta abuela contada en primera persona a través de la voz de su nieta. Y en ese momento, bueno, yo sentí que estaba conmigo, ¿no? Que la había traído a la vida, ¿no? Que un poco era como, estos homenajes, era como un hechizo, ¿no? Por un día la trajimos a la vida y ella estaba en el pueblo otra vez. Y ahí yo digo, primero me di cuenta, claro, mi proyecto ya dejaba de ser un proyecto de viaje, o sea, tenía que ver con trabajar la memoria, la identidad, las raíces, y al mismo tiempo conectar a estas familias con su historia, con su pasado. Yo ese homenaje me emocioné, lloré, o sea, lloré todo el viaje. Y la frase que dejé en el plato, ella iba escribiendo, pero ella, claro, yo iba escuchando su vida. Era como que en un día iba pasando toda su vida hasta que llegaba a los 85, 86 años, y ella iba contando también cómo está de salud, sobre sus nietos, sus bisnietos, hasta que llegó un momento decía, bueno, y que casi yo lo sentí como si fueran sus últimas palabras, que era bueno, y agradezco a la vida, la familia que formé, que son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, deseo para ellos amor. Bueno, y esa fue la frase que escribí en el plato que dejé. Y bueno, y así fueron un montón de homenajes, y hay algo ahí en donde yo dije, bueno, me sentía bien Claro. con esto, porque sentía que de alguna forma generaba algo de valor para otros. Y yo creo que hay una cuestión personal, una cuestión que uno va aprendiendo y descubriendo también, cosas que uno va aprendiendo de uno mismo, ¿no? Cuando transita estos caminos. Pero bueno, ¿no? Yo creo que este viaje y este proyecto me conectó con este lado sensible. Claro. Porque, digo, son historias que si no tenés bueno, yo no sé si hay quienes no lo son. Capaz que hay muchos que lo esconden o lo encubren, ¿no? Como creo esa historia. que sí. Capaz que cuanto más el manifiesto lo pones, ¿no? O sea, creo que la sensibilidad tiene que ver con la mirada, con la motivación, con eso que te lleva a, ¿no? ¿Por qué elegís contar esta historia y no esta, ¿no? Y que me parece que a partir de ahí tiene que ver con de qué manera está contada la historia, ¿no? Capaz que la creatividad tiene más que ver con la forma, pensando así rápidamente, ¿no? En el caso del cine documental, y la sensibilidad más con la motivación, con la mirada, ¿no? Desde dónde está contada esta historia. Te voy a llevar a algo muy terrenal, porque en la ley de presupuestos se está planteando la derogación la transformación del ICAO, el pasaje desde el Ministerio de Educación y Cultura al Ministerio de Industria, la creación de una agencia que atendería más a la venta de servicios técnicos para las producciones o megaproducciones que para el cine. ¿Cómo Sí. percibís esa situación? Bueno, en realidad la verdad es que recibimos esto como una gran sorpresa.
nos enteramos, yo me enteré como realizadora, yo formo parte de ASOPROD, también formo parte de MAU, de las Mujeres Audiovisuales, y nos enteramos una vez que entró al Parlamento. Como en realidad, sobre todo lo que creo que a mí más preocupa es cómo van a cambiar, ¿cómo se dice? Los artículos de la ley, no me sale la palabra, derogar Derogar 8 de los 11 artículos de la ley de cine, Sí. y que me parece que la ley de cine se creó, me parece en esto de contar las historias y la memoria, a propósito de la memoria, me parece que está bueno que hagamos memoria, cómo nace la ley de cine, que es del 2008, que es producto de más de 20 años de lucha y de reivindicación de los colectivos del audiovisual, de las asociaciones, y que fue una cosa que unió, ¿no? Desde Gremio Cine, que es el gremio de los técnicos y de los trabajadores del audiovisual, de ASOPRODES de productores y realizadores, unió, se generó esta ley que es orgullo para la comunidad cinematográfica del Uruguay, y de golpe ahora deciden eso, como derogar todos esos artículos, o sea, vaciar la ley de cine, no la derogan, pero dejan un artículo, sí. ¿No? Y sobre todo a espaldas de nosotros, cuando en realidad se construyó con nosotros en un diálogo, que es un proceso. Entonces, lo primero fue enorme sorpresa, estupor, ¿por qué esto? ¿De qué manera? Después empezó a circular esto de la creación de la ANUA, que no, Agencia Nacional, pensar una agencia sí o no, vaciar un instituto, ¿no? Y en realidad, ¿cuáles son los artículos que se derogan? Son esos que hacen al cine. Se habla muy poco de cine en esto, se habla mucho de industria, se habla en general del audiovisual, no se habla del cine, que es nuestro patrimonio, no existe la palabra patrimonio cultural en estas 3 páginas que están circulando, y sobre todo preocupa porque queda, como no hay información tampoco, en estos momentos estamos de asambleas permanentes y todo, como no hay todavía información, y parece que no hay información porque parece que no está escrito tampoco, lo deja desde un lugar muy discrecional, ¿no? De quién vaya a ir ahí, y creo que una cosa que está buena es decir cuál es la urgencia, ¿no? O sea, otra vez con la LUC, ¿no? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia de terminar esto? Parece que viene como a resolver un problema que tiene más que ver con fondos, o que la industria efectivamente, bueno, en Uruguay cambió, ha crecido mucho el sector audiovisual, hay cuestiones más vinculadas a la industria, pero bueno, eso amerita que de golpe dejen nula nuestra ley de cine, amerita que haya sido no en diálogo, ¿no? Hay un modus operandi que está teniendo este gobierno que tiene que ver con eso, con no dialogar con quienes formamos parte del quehacer cinematográfico y audiovisual en una época del además Uruguay. en que, por suerte, ¿no? Perdóname que nos metimos en un tema No, muy sí, local, sí, ¿no? sí, sí, Polémico del momento. En un momento en el cual hay una buena producción de cine, no solamente en cantidad, sino en calidad. Sí. Y como que estamos aprendiendo a ver cine uruguayo. Sí, y sin lugar a dudas ha crecido mucho y está buenísimo, y sobre todo en diversidad, pero también me parece que está bueno porque ahora se habla mucho como del cine vinculado a la industria entonces me parece que capaz tenemos que volver a tener estas conversaciones, estos diálogos sobre cuál es el valor de una obra cinematográfica. ¿Está solo vinculado a su taquilla? ¿No? ¿Está solo vinculado a su capacidad industrial de poder comercializarse? ¿Qué pasa con una obra en el tiempo? ¿Qué películas? ¿Qué pasa una película que de repente no tiene una gran taquilla, no tiene valor, no tiene sentido de existir, necesidad? Me parece que capaz hay que volver a tener estas discusiones, claro, estas conversaciones, porque realmente justamente la ley de cine plantea estas cosas, tiene todo un articulado, está instrumentada, y ahora de golpe estamos, sí, muy preocupados con qué es lo que va a pasar con eso. Porque además en estos países, sin un Estado que respalde el desarrollo cultural, no hay capitales, no hay para, vos lo decías, no hay una taquilla que te salve en la producción de una película, no sé. Sí. Dan, te metimos en un tema muy local y bueno, ya vas aprendiendo cosas. Voy. Yo escucho y aprendo. Del tema vos sacaste de ahí, de ese trabajo en la universidad, la idea de un trabajo colaborativo, o sea, que tu viaje sea financiado de alguna manera, tu trabajo, tus proyectos,
de una forma colaborativa Sí, a partir de la gente. en realidad ahora yo soy una especie de hombre orquesta, o sea, tengo distintas cosas y voy viendo cómo hacerlas funcionar. Digo, doy cursos y charlas. Por un lado, tengo un libro también publicado que vendo que es autopublicado. Y este proyecto puntual de la Ruta de las Boves, lo que pasó fue que armé un crowdfunding en donde cualquiera... Te aclaro que el otro día me dijeron esa palabra y yo pregunté, perdón. ¿qué es eso? ¿No? Sí, pero eso, ¿no? Como micro sponsors, cualquiera puede aportar. Porque, bueno, y lo que pasó fue que un montón de gente, colaboraba para que yo pudiera llegar al pueblo de un abuelo del que no sabían nada. Bueno, y con eso yo pude sostener el segundo viaje, que fue el del año pasado, el 2021, en donde también recorrí, me enfoqué más en Polonia y Lituania, y estuve 6 meses haciendo homenajes. Así que de alguna forma, con esta idea colaborativa o de micro sponsors, yo podía llegar a estos pueblos y hacer estos homenajes para los abuelos. No lo dijimos, pero uno de los temas por los que estás acá es porque una abuela, alguien quería conocer la historia de su abuela, Maggie, y en Polonia. Sí. Ella era de Bella Unión. Bueno, sí, me contactan, ¿no? Yo el año pasado que voy a Polonia, la gente me escribe y voy organizando el itinerario y me contacta esta chica Maggie, que bueno, sus abuelos eran de un pueblito perdido en la montaña, se llama Comancha, y tenía un montón de información, ¿no? Ella, de la historia de estos abuelos que se fueron de Comancha hasta Bella Unión. Tuvieron 11 hijos, que tuvieron más hijos, y hoy son 200, que lo llaman los gringos de Calpica. De hecho, el abuelo de Maggie fue de los primeros que empezó a proyectar películas. En el almacén de Ramos Generales pasaban películas, llevó el cine al pueblo y tenía un montón de información de esta familia y veníamos hablando con ella, con Maggie, dale, voy. ¿Viste? Como veo, cómo hago para ir al pueblo. Y el pueblo quedaba perdido en la montaña, en el sur de Polonia. Yo fui un domingo para llegar, no había transporte público, tenía que hacer dedo con la mochila, verano, 25 kilos de mochila. Y mi idea era, o sea, me llevó toda la mañana a llegar, y bueno, si me llevó toda la mañana a llegar, me va a llevar toda la tarde volver. Digo, calculo 2 horas para hacer el homenaje, para hacer fotos, videos, para mostrarle. Y cuando llego estaba todo cerrado. Y domingo, mediodía, todo cerrado, lo único abierto había un localcito de una familia, tenía ropa, segunda mano. Entonces me acerco a una señora para tratar de hablar, ¿no? Y yo en inglés, ella en polaco, le trato de explicar, ¿no? Mi amiga, los abuelos eran de acá, fueron a Uruguay, ¿no? Y ella se ponía nerviosa porque no nos entendíamos. Yo, bueno, pero tranquila, no importa. Y tratando, ¿no? El abuelo, hasta que no nos entendíamos. Y bueno, no se preocupe, señora, como no pasa nada, está todo bien. Y me sale decir el apellido, como Pinchak. Y ahí, acá me dice, Pinchak. Pinchak. Entonces me empieza a indicar una casa, una dirección. Y yo sigo, y llego a una casa blanca. Me entiendo algo, dice casa blanca. Y bueno, llego. Estoy parado frente a una casa blanca, con las mochilas, con todo. No tenía ni timbre, ¿no? Abro la reja y se acerca una chica. Digo, Pinchak. Dice, Pinchak. Y esa chica no entendía muy bien lo que pasaba. Imagínate, viene un pibe, rulos, bárbaro, con la mochila, qué sé yo, pero sabía que algo había. Y me hace pasar, ¿no? Por afuera, por un patiecito al jardín, y estaba toda la familia, ¿no? Porque era domingo al mediodía, estaban primos, tíos, padres, ¿no? Y todos alrededor mío, nenes chiquitos, y viene como el que era el padre, digo, Pinchak, y dice Pinchak. Y digo, Nikita Pinchak, que era el nombre del abuelo, Nikita Pinchak, Tata Brat, mi tío. Bueno, había encontrado de casualidad, aparte la familia que se quedó en Polonia. Y bueno, y fiesta, me recibieron, que te quedás acá, me quedé el fin de semana con ellos. Y después de no sé cuántos años volvieron a estar en contacto. Qué divino. Sí, valdrá la pena contar las historias, ¿no? Bueno, yo les tengo que agradecer que han estado. Te tenía que haber preguntado por las sandías, pero bueno. No me dio el para tiempo. otra visita a Uruguay. Otra visita a Uruguay y hacemos las sandías. Me contás la historia de las sandías y bueno, y tú también, en qué estás. Pero
Pero muy corto, ¿en qué estás? ¿A dónde vamos? No, por ahora Por no ahora estoy, nada. por ahora Disfrutar nada del momento. concreto, sí, Está muy ya va a bien. aparecer. Nosotros les agradecemos mucho que hayan estado acá, yo pasé muy bien por lo menos, creo que aprendí mucho. Me parece que hay una cosa que sale de esta conversación, que está asociada un poco también a lo que tú recién planteabas sobre el tema de cuál es el objetivo en realidad de contar estas historias. Que a veces no puede ser solamente un objeto de renta, ¿no? de beneficio económico. Es transmitir nuestra vida, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. En épocas en las cuales se quiere negar mucho lo que pasó. Sacate los ojos de la nuca, te dicen, ¿no? Como si mirar el pasado significara quedarnos. Y de alguna manera sus historias muestran cómo mirar el pasado, desconectarnos y avanzar, ¿no? Me gustó mucho, aprendí mucho. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Nosotros nos vemos el próximo domingo con otras ideas cruzadas.